Bien, señores, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Hay un tema que también ha estado generando preocupación, sobre todo en el que lo que tiene que ver con el caudal del río Ucayali y Amazonas, ¿no? Hemos escuchado hace instantes a Erika Sandi del Consejo Amazónico de las Cámaras de Comercio señalando que se ha registrado un estrés hídrico y el efecto que eso podría generar también en algunas aristas económicas o en algunas actividades económicas, cultivo, el sector ganadero, etcétera, pero no perdamos de vista otros movimientos económicos en el lugar. Vamos a conversar de este tema con Javier Rizo Patrón, empresario del sector portuario en Ucayali. Señor Rizo Patrón, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Señor Rizo Patrón, hemos visto en los últimos días llamadas y reportes a través del rotafón, ¿no? A través de la programación de RPP a nivel regional, sobre el estrés hídrico, ¿no? La baja en el caudal del río Amazonas, entre otros, que están impactando algunas actividades económicas, por ejemplo, el tema de las embarcaciones, etcétera. ¿Qué información maneja usted y nos puede compartir a continuación? Bueno, ya este problema no obedece a la sequía que se ha presentado este año como consecuencia de los cambios climáticos globales. Ajá. Ya se veía venir y poco a poco se ha ido manifestando. Ocurre que todos los países para comenzar, los ríos son vías de comunicación, exactamente igual que una carretera, pero Sí. en la Amazonía, debido a las características geográficas que tiene, los ríos constituyen los medios de comunicación. Así como se mantienen las carreteras, también tienen que mantenerse los ríos. Es una pena decirlo, pero el Perú es el único país que tiene vías fluviales en Sudamérica que no draga sus ríos. Desde hace 30, 35 años se dragan en Brasil, Argentina, también los draga Paraguay, Uruguay, Colombia. En todos los países se hacen intervenciones para dragar los ríos y permitir el tránsito, la navegabilidad de carga en mayores volúmenes, que es lo que hace que los fletes sean baratos. Por economía de escala, cuanto más grande es el medio de transporte, más barato es el flete. Entonces, este problema afecta a todas las actividades, por ejemplo, de Iquitos, porque Iquitos se abastece casi exclusivamente a través del puerto de Pucallpa. Entonces, cuando el río no permite una navegabilidad, con embarcaciones de determinado tamaño, por decirte entre 800 y 1000 toneladas, entonces los fletes se convierten muy caros. Hoy día el estrés hídrico es tan grande y ha bajado tanto el nivel de los ríos de que las embarcaciones están viajando en Pucallpa, Iquitos con la tercera parte de la carga que llevan normalmente. Pero el naviero te tiene que cobrar el flete completo, sino que con menor cantidad de carga. Por eso es que en este momento todas las cosas están carísimas en Iquitos. Pero ojo que Pucallpa es un... Sí, adelante, Sí, por favor. Señor Rizo Patrón, este tema que ocurre en la selva, quizá para muchos de nuestra audiencia es lejana por la geografía. Si quisiera de repente que usted a modo de explicación pero muy sencilla nos lo pueda detallar. ¿Qué entendemos nosotros por estrés hídrico? Ya quedó claro que el traslado, el transporte, digamos, en la selva se hace de manera fluvial, es decir, es, digamos, por los ríos, a diferencia de Lima, ¿no? Cuando trasladamos camiones, digamos, repletos de sacos de papa, de arroz, de pollo, de chancho, nos comunicamos, digamos, o el comercio se da por carretera. En la selva se usa el río. ¿Qué entendemos por estrés hídrico, señor Rizo Patrón? Correcto. Mira, los ríos en la Amazonía suben y bajan de acuerdo a la época del año. En la temporada de lluvias del hemisferio sur, es decir, enero, febrero y marzo, toda la cuenca, que es la Sierra Sur, forma parte de la cuenca del río Ucayali y a su vez la cuenca del río Amazonas. Entonces, en la época de lluvias, las aguas del río están en Pucallpa 7 metros más altas que en los meses del mismo año, pero en los meses de agosto, septiembre, octubre. Hay una diferencia de 7 metros de nivel. Lo que ocurre es que en esta oportunidad ha bajado mucho más de los 7 metros, tanto que ya afecta el calado de las embarcaciones. El calado es la parte de una embarcación que está sumergida. Entonces, al no tener suficiente fondo el río, ya no puedes llenarlo de carga. Es como que en lugar de ir a Lima llevando en un camión tráiler que carga 35 toneladas, en lugar de que lleve 35 toneladas, va llevando 10 toneladas. Pero el camión te va a cobrar el mismo flete, solo que por 10 toneladas. Dice que el flete por tonelada va a ser mucho más caro. Entonces, ese es el asunto y lo que está ocurriendo. Okay. Ahora, es terrible, y permítame decirlo, que
la ignorancia que hay sobre la Amazonía, de que el gobierno ha declarado en emergencia debido al déficit hídrico, ha declarado en emergencia el departamento de Loreto, pero no ha hecho lo mismo con el departamento Ucayali. Entonces eso da hasta risa, porque ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que tener tanto en el origen como en el destino la misma profundidad para poder guiar la carga. De nada te sirve haber declarado en emergencia Loreto para que se hagan obras de acondicionamiento del río y dragado de los canales cuando no haces esa misma obra en Ucayali, porque no van a poder partir las embarcaciones de Ucayali porque no tienen profundidad suficiente. Entonces, ¿qué te sirve hacer las obras en Loreto si es que no las haces también en Ucayali? Esa es Ahora, la sí, realidad. señor Rizo Patrón, cuando usted dice que las embarcaciones, digamos que los fletes están caros, las embarcaciones ya no llevan, digamos, la misma cantidad de la que llevaban hace meses por un tema del estrés hídrico, ¿qué tipo de productos están llegando menos a las tiendas, a los mercados? ¿Se ha visto ya en los últimos días, señor Rizo Patrón, incremento de precio en algunos productos? Ya, sí, en la ciudad de Iquitos esto está carísima. Mira, siempre la ciudad de Iquitos ha sido la ciudad más cara del Perú, debido precisamente a los fletes fluviales, porque nunca se han dragado los ríos. Si se dragaran los ríos, eso permitiría llevar mayor volumen de carga y bajaría el flete fluvial y por lo tanto los precios en Iquitos. Pero esta vez es tan grave la sequía que ha bajado tanto el río de que no pueden navegar a plena carga. Entonces, todos los productos de los cuales se abastece Iquitos, son productos alimenticios, productos para la construcción, todo orden de cosas, combustible, todo se ha encarecido. Ahora, ojo que desde el puerto de Pucallpa, que ya es el primer puerto de la Amazonía, ya hemos superado en volumen el movimiento de carga a Iquitos. No es solamente el movimiento hacia Iquitos, sino también se manda arriba hacia Atalaya, se abastece las actividades de las empresas petroleras. En este momento hay un boom petrolero que hay 7 empresas explorando y explotando petróleo en la Amazonía, cosa que hasta hace 3 años o 2 años solamente había 2 o 3 compañías. Todos ellos se abastecen a través del puerto de Pucallpa, pero el puerto de Pucallpa requiere ser dragado, el río Ucayali requiere ser dragado y lo mismo hasta llegar a Iquitos. Ahora, no se trata de dragar todo el lecho del río, son como 1.500 kilómetros, sino solamente lo que llamamos pasos difíciles, que son bancos de arena que se forman. Entonces, con sonar se van detectando y la draga que está montada encima de una embarcación va dragando los puntos que se requieren nada más. Ahora, si me permite, el gobierno, con muy buena atención y primera vez que lo hacía, hace 5 años lanzó un proyecto que se llamaba Hidrovías Amazónicas, que contemplaba el dragado de los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas. Pero lamentablemente, después de 5 años, el proyecto se vino abajo y ya lo han cancelado, porque tuvo problemas con la parte ambiental, la parte de consulta popular. Esto se trabó y en lugar de enfrentar el problema el gobierno y sacar adelante el proyecto, prefirió desactivarlo. Quiere decir que si se hubieran hecho las cosas a tiempo, ya no tendríamos este problema. Ahora, señor Rizo Patrón, sí quería consultarle. ¿Es normal, digamos, este estrés hídrico que vemos en esta parte de la selva del país? Por ahí leía yo un informe muy interesante que sacaba Gestión la semana pasada, ¿no? Que es el nivel más bajo de lo que se tiene, digamos, registrado hasta el momento en el río Amazonas y creo que también el río Napo. ¿En cuánto tiempo, digamos, Sí, usted ve una recuperación con eso, ¿no? Y si de repente, qué sé yo, pues históricamente se ha registrado en algún momento alguna situación similar, ¿cómo actuó el gobierno en ese momento? ¿Qué tipo de ayudas necesita la gente? bien, para comenzar, sí, efectivamente es la sequía más grande histórica que se tenga noticia. El año pasado se dio en Brasil, pero este año ya se extendió a la parte alta de la cuenca que corresponde al territorio peruano. Nunca, jamás, desde que se llevan registros, desde que se tiene historia, ha habido una vaciante tan baja, ha habido una sequía tan grande que han bajado tanto el nivel de los ríos. Y esto va a seguir sucediendo. Entonces, con mayor razón, tenemos que empezar a dragar las vías fluviales como hacen otros países. Brasil destinó este año 350 millones de dólares para el dragado de sus ríos. Colombia lo hizo con 40 millones de dólares solamente para el río Magdalena. Y en el Perú el Estado jamás ha invertido $1 en dragar ninguna de los ríos navegables que tenemos.
es como que tuviéramos las carreteras, haciendo una analogía con la parte terrestre, tuviéramos las carreteras y nunca son mantenidas. Entonces Increíble. no vas a pretender tener un tráfico Claro. fluido en un lugar donde no se hacen obras de mantenimiento de la vía de comunicación. Qué interesante ese punto, porque lo que para otros países es una política prácticamente de Estado, dragar los ríos, en nuestro país pues prácticamente se está rogando para que el gobierno pueda ponerle atención a estas vías fluviales, que es el único acceso para el comercio, el transporte, digamos, de bienes de pan llevar en esta zona de la selva, sobre todo en Iquitos. Sí, efectivamente, usted lo ha dicho, pero además hay un movimiento importante de hidrocarburos que se hace a través del puerto de Pucallpa. Tanto combustible que va a Iquitos como combustible que viene de Iquitos, petróleo crudo para la refinería de Iquitos, productos terminados que regresan a Pucallpa. Entonces, al encarecerse el movimiento de los hidrocarburos, porque ahora las barcazas, cisterna, están yendo con la tercera parte de la carga que normalmente llevan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que suben los combustibles, suben los costos de producción y de transporte, la cadena logística y los costos de producción de casi todas las actividades económicas de la zona. Entonces, en Totalmente. realidad, esto es muy delicado. Ahora, si le agregamos la parte geopolítica y que tiene que ver con soberanía nacional y preservación de nuestras fronteras, el caso también es gravísimo, porque Iquitos es el centro de cuidado de la mayor parte de la línea fronteriza peruana y se abastece exclusivamente a través de Pucallpa. Entonces, si de tener algún conflicto o problema, como puede ser esto en el río Napo, en el Putumayo, por ejemplo, el Putumayo con la FARC en el territorio peruano, no habría cómo poder llegar hasta allá para poder tener una reacción inmediata. Todas las bases militares de la Amazonía se abastecen sea de Pucallpa o sea desde la ciudad de Iquitos y todos sufren el mismo problema. Señor Rizo Patrón, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde con una explicación muy sencilla, muy clara y aguda también con lo que está ocurriendo en la selva de nuestro país. Javier Rizo Patrón, empresario del sector portuario en Ucayali y expresidente de la Cámara de Comercio. No solamente está el incendio forestal azotando varias regiones de nuestro país, amigos, lo hemos venido ya mencionando desde hace varios días aquí en la plataforma de RPP. El estrés hídrico está pasando factura, ¿no?, a los productos, el traslado de productos de pan llevar y también la distribución de combustible. Hacemos una